En esta clase vamos a hablar del tema de la forma de los contratos. Enseña Aristóteles que la forma es un principio distinto que da una manera de ser a las cosas y les comunica sus atributos. Todas las cosas existentes tienen dos dimensiones, la individual o material y la formal, esencial o común. La forma de mesa es lo que hace que este conjunto de madera sea una mesa. La forma no puede estar separada de aquello de lo que constituye su esencia, es decir, de la materia, y viceversa. En el ámbito de los negocios jurídicos, la forma es el contenido del acto desde el punto de vista de su visibilidad. La forma supone siempre un contenido, porque no puede haber forma sin contenido, ni contenido sin forma. El contrato es un acto jurídico bilateral patrimonial que se independiza de sus autores. Es una obra humana, un resultado. Y el contrato tiene dos elementos, la forma y el contenido. El contenido es lo que se dice y la forma es cómo se lo dice. Toda manera de expresar algo es una forma. Forma puede ser la palabra hablada, la escrita, la mímica, el silencio mismo puede ser una forma. El artículo 260 dice que en el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Es decir, para que el acto sea voluntario tiene que exteriorizarse, manifestarse por un hecho exterior. Porque sin exteriorización no hay acto voluntario, sino un propósito in mente retentum. Dice Jhering que la forma representa el tránsito de la intimidad subjetiva o querer interno a la exteriorización objetiva. Debe distinguirse el concepto de forma en sentido amplio y en sentido específico. En sentido genérico, con la palabra forma se designa cualquier manera de exteriorización de voluntad. Por eso Jambías dice que esta forma genérica se la denomina forma esencial, porque no es concebible un acto jurídico sin alguna forma, cualquiera que ésta sea. Se ha criticado esta denominación de forma esencial porque se dice que es equívoco, porque a veces se utiliza la palabra esencial para referirse a las formas solemnes. Pero nosotros consideramos que la denominación forma esencial es la correcta, porque si la forma constituye la esencia del acto, haciendo que éste sea lo que es y no otro acto distinto, entonces está correcto que se diga que la forma en sentido genérico es la forma esencial. Pero también se puede hablar con la palabra forma en un sentido más específico, más técnico, más preciso. Acá se hace referencia a un modo concreto y determinado que el ordenamiento jurídico o la voluntad de las partes exige para la exteriorización de la voluntad. Es decir, que de todas las maneras o formas de exteriorización de la voluntad se seleccionan algunas y se elige cuál es la que debe ser utilizada para que ese acto sea válido y eficaz. Entonces es una forma impuesta, que puede estar impuesta por la ley o por la propia voluntad de las partes contratantes. Por ejemplo, el artículo 284 del Código Civil se refiere a la forma en sentido específico y dice que es aquella que tiene lugar cuando la ley designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad. Pero también dispone que
las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Entonces vemos que la forma impuesta puede ser o por la ley o por la voluntad de las partes. En los ordenamientos jurídicos primitivos, bastaba que un negocio hubiera cumplido con la forma exigida por la ley para que sea válido. En la Roma primitiva, lo único importante es que se hubiera cumplido exactamente con las fórmulas de la stipulatio, de la mancipatio, y el acto era inatacable, sin importar que la voluntad estuviera exenta de vicios. Se cumplía la forma, el rito, y ya nacía el acto como válido. El formalismo negocial primitivo obedece a la necesidad de apreciar las cosas con los sentidos y se le atribuye a la forma una eficacia casi mágica. El negocio quedaba concretado mediante la utilización de determinadas actitudes, por ejemplo, formas rituales, palabras, presencia de testigos, etc. En tal supuesto puede decirse que la forma tiene un valor constitutivo. Se cumplía la forma y nacía el negocio. Pero ha existido una evolución histórica con relación a la forma. Digamos que en el derecho moderno, las formalidades exigidas por el derecho romano y por el derecho germánico se habían abandonado en general, gracias al empuje de la llamada corriente espiritualista, con el aporte de los canonistas, de los justnaturalistas y hasta de los germanistas que hablan de un hombre, una palabra, advirtiéndose que la fuerza que vinculaba a las partes era su propio consentimiento, la voluntad de las partes, cualquiera sea la manera en que ésta se haya exteriorizado. De manera tal que en el derecho actual el principio es la libertad en la elección de las formas. No obstante, el formalismo no ha desaparecido totalmente, pero resulta diferente en su espíritu y su técnica, porque ahora el formalismo tiene como finalidad tutelar los intereses de los terceros y para la seguridad del tráfico jurídico. Cuando se trata de operaciones sobre inmuebles, dada la importancia económica de estos bienes, se ha querido que los títulos donde constan los derechos respectivos queden exentos de posibles extravíos y de las consiguientes controversias. Por eso es que se impone como forma legal la escritura pública, que elimina la contingencia por la facilidad de obtener testimonios a partir de la escritura matriz, que está asegurada bajo el cuidado del Estado. Pero además de tutelar el interés de las partes, se trata de tutelar los intereses de terceros. Por eso es que se exigen que ciertos derechos se inscriban en determinados registros públicos. Incluso en el derecho comercial, las formas contribuyen a acelerar el tráfico jurídico mediante formularios de cheques, pagarés, letras de cambio. Ya Jhering decía, la forma será para el negocio jurídico como el cuño en la moneda, asegura y aligera el diagnóstico jurídico. También el formalismo en el derecho actual tiende a tutelar a los débiles, por eso es que se exige que el contrato de locación se haga por escrito, o los requisitos que debe contener el documento de venta en los contratos de consumo. De manera tal que en el derecho actual la forma juega un diferente papel. Ya no tiene un valor constitutivo,
pero sí tiene un valor integrativo. No da vida y validez por sí sola al negocio, sino juntamente con los demás requisitos que la ley establece para aquel. La imposición de formas tiene sus ventajas y sus desventajas o inconvenientes. Entre las ventajas podemos mencionar las siguientes. El cumplimiento de las formas solemnes que se adicionan al acuerdo de voluntades crea en el contratante el efecto psicológico de quedar especialmente obligado. La imposición de formas determinadas contribuye a frenar la precipitación, precisamente porque el cumplimiento de la solemnidad insume un cierto tiempo que facilita la reflexión. La forma da certidumbre al contrato y permite distinguirlos de las tratativas previas. Con la forma se consigue certidumbre sobre la identidad de los contratantes, la capacidad de las partes en el momento en que se celebró el contrato, sobre la circunstancia de tiempo y lugar de la contratación. Facilita la prueba porque preconstituye su contenido. La forma protege también a los terceros porque al dar mayor visibilidad al acto, estos sabrán a qué atenerse y evita que las partes puedan actuar en fraude de estos terceros. Y asimismo, desde un punto de vista fiscal, las formas legales facilitan el cobro de los impuestos respecto de los cuales los oficiales públicos actúan como agentes de retención. Pero la imposición de formas también tiene sus desventajas o inconvenientes. El inconveniente reside en que si el contrato no observa la forma requerida, el deshonrado invocará el defecto de forma para no cumplir el contrato, a diferencia del honrado que cumplirá su palabra cualquiera sea la forma en que ésta se hubiese manifestado. Otro inconveniente de las formas es que imprime pesadez en los negocios. Además, el cumplimiento de las formas resulta oneroso e insume un cierto tiempo en su realización. El instrumento como concepto autónomo. El instrumento como elemento de la forma no se confunde con el acto jurídico en él instrumentado. Puede ocurrir que sea nulo el instrumento y sea válido el acto jurídico que sea instrumentado en ese instrumento. O a la inversa, el instrumento puede ser válido y ser nulo el acto jurídico allí instrumentado. Pero si el acto depende para su validez de la forma instrumental, siendo nulo el instrumento donde consta, es consiguientemente nulo el acto instrumentado. Se trata de una nulidad refleja. Tampoco se puede confundir forma con prueba. Forma es el elemento externo del contrato y la prueba es el medio para demostrar que fue celebrado. Cuando la prueba se realiza mediante la presentación del documento otorgado para formar el acto, una misma cosa, el instrumento es el elemento externo del acto, o sea, la forma, y también es el medio de prueba. ¿Cómo es el régimen de la forma en el Código Civil y Comercial? Esquemáticamente podemos comenzar diciendo que hay contratos formales y no formales. Los formales son aquellos en los cuales la ley o las partes imponen una forma determinada para su validez y o eficacia.
Cuando esa forma está impuesta bajo sanción de nulidad, es solemne absoluto, porque sin la forma no tiene valor ese contrato, no es válido, no produce efectos. Si la forma está impuesta sin sanción de nulidad, es solemne relativo, porque sin la forma el contrato no produce sus efectos propios, pero vale como un contrato preliminar en que las partes se obligan a otorgar el instrumento. Y cuando sean contratos que son de uso instrumental, o cuando se trata de formas utilizadas libremente por las partes, entonces son contratos no formales de formas ad probationem a los fines de la prueba. La regla es la libertad en elección de las formas, es decir, que los contratos son no formales. Rige la libertad de elección de las formas porque la validez no vale por la manera en que se ha exteriorizado la voluntad. No depende de cómo se ha exteriorizado la voluntad. Pueden ser, por ejemplo, verbalmente concluidos por escrito, por instrumento público, por instrumento privado, por escritura pública. Es decir, hay libertad en la elección de las formas. El artículo 284 dice: si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Es decir, hay una libertad en elección de las formas. Pero hay casos en que una determinada forma es exigida por la ley o es impuesta por la voluntad de las propias partes para la eficacia y o validez del contrato. Entonces ya estamos frente a los contratos formales. Acá la forma requerida es esencial, es constitutiva, es visceral hacia la estructura misma del contrato. Por lo que si la forma falta, entonces el contrato es nulo o no es eficaz. El artículo 1015 establece que solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. Estos contratos formales o solemnes pueden ser de dos clases, los solemnes absolutos y los solemnes relativos. En los solemnes absolutos, si la forma falta cuando es requerida por la ley o por los propios particulares, entonces el contrato es nulo. Se trata de una nulidad plena porque el contrato queda desprovisto de efectos como si nunca se hubiese celebrado. El artículo 1552 del Código Civil y Comercial se refiere a estos contratos solemnes absolutos. Por ejemplo, en el caso de la donación, que dice: deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias. Y el 969, en su primer párrafo, dice: los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Entonces, y también lo dice el artículo 285, cuando la forma se exige bajo sanción de nulidad, sin la forma exigida, el contrato no vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad. Nos rige el artículo entonces el 1018, no vale ni siquiera como contrato que obligue a otorgar el instrumento. Acá hay una sanción de nulidad. Sin la forma el contrato es nulo. Y luego están los solemnes relativos, en donde también la ley impone una forma, pero sin sanción de nulidad. Es el supuesto que contempla el artículo 969 en su segunda parte, cuando dice:
cuando la forma requerida para los contratos lo es sólo para que éstos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles, que debe ser celebrada por escritura pública, si se hace por boleto de compraventa, no es nulo, es de nulidad efectual. Efectual no produce sus efectos propios, pero no vale como tal, sino como por el fenómeno de la conversión del negocio, vale como un negocio distinto, como un preliminar que obliga a las partes a otorgar la forma requerida. También son solemnes relativos todos aquellos en donde la ley le impone una forma pero sin sanción de nulidad. Porque si la ley impone una forma quiere decir que es formal. Y al ser sin sanción de nulidad es solemne relativo. Además del ejemplo de la compraventa inmobiliaria podemos mencionar la fianza que debe convenirse por escrito. Por ejemplo, el contrato de locación de inmueble o de mueble registrable o de una universalidad que incluya alguna de ellas o de parte material de un inmueble deben ser hechos por escrito. La donación remuneratoria se juzga gratuita si no consta en el instrumento lo que se tiene en mira remunerar. Se presupone que tiene que haber un instrumento, es decir, la forma escrita. El contrato de agencia debe instrumentarse por escrito. La cesión de derechos, la regla es que debe hacerse por escrito. Hay casos especiales que tienen otra forma, pero la regla es que es por escrito. El acuerdo de arbitraje debe ser por escrito. El fideicomiso debe celebrarse por instrumento público o privado. Entonces, en estos casos, hay una forma impuesta por la ley sin sanción de nulidad, lo que determina que si no se cumple la forma, no produce sus efectos propios, pero vale como contrato en que las partes se obligan a otorgar el instrumento. Entonces, estos son los contratos formales. Pueden ser solemnes absolutos, solemnes relativos. Y luego están los contratos no formales, que pueden ser de formas ad probationem. Entonces, cuando no hay una forma impuesta para la validez o eficacia del contrato, ni por la ley ni por las propias partes, el artículo 284 que habíamos leído dice: las partes pueden utilizar las que estimen conveniente. La forma utilizada, entonces, si fuera instrumental o documental, puede usarse como medio de prueba del contrato. El artículo 969, en su último párrafo, dice: cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Entonces, una forma a los fines de la prueba, una forma ad probationem. Si falta la prueba, no afecta la validez del contrato. Lo que se hace es dificultar la prueba, pero no hace a la validez del contrato. Fíjense que cuando es no formal de forma ad probationem, el contrato ya se concluye oralmente y en un momento posterior se redacta el instrumento. Cuando el contrato es no formal, el instrumento es temporalmente posterior a la contratación. El artículo 1020 se refiere a los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios. Hay una forma que es requerida, pero es requerida a los fines probatorios. Por ejemplo, hay contratos que son de uso instrumental. En ese caso, el artículo 1019 dice: los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos.
Quiere decir que si es de uso instrumental no se lo puede concluir verbalmente, tiene que hacerse un instrumento, pero la falta del instrumento es a los fines de la prueba, no afecta la validez del contrato, solo que dificulta su prueba. Ahora, ¿cuáles son los contratos que deben ser hechos por escritura pública? El artículo 1017 dice: deben ser otorgados por escritura pública los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es requerido mediante subasta, en que el acto es realizado mediante subasta, proveniente de ejecución judicial o administrativa. Entonces, todos los contratos sobre inmuebles que se refieran a traspaso de derechos reales, ya sea de propiedad, es decir, dominio, usufructo, servidumbres, gravámenes, deben ser hechos por escritura pública. La excepción a la exigencia de la escritura pública es cuando se trata de inmuebles adquiridos en subasta judicial o administrativa. Subasta judicial es la que ordena el juez. Y subasta acá, ¿por qué no se exige la escritura pública? Porque interviene el secretario o actuario que da fe del acto, equivale a un escribano. Y se expide una hijuela que viene a cumplir el rol de título. Lo que no impide que si el adquirente en la subasta puede exigir que se confeccione una escritura pública. También debe hacerse por escritura pública los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Entonces, los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Por ejemplo, si hay una transacción, entonces debe ser realizada por escritura pública, pero esta se perfecciona cuando es presentada ante el juez, porque hasta ese momento las partes pueden desistir de esa transacción. En cuanto a la cesión de derechos litigiosos, debe ser realizada por escritura pública. Pero si no versa sobre inmuebles, también se da la opción del acta judicial. También deben celebrarse por escritura pública todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública. Por ejemplo, la cancelación de la hipoteca es un acto que debe hacerse por escritura pública porque el contrato de hipoteca se celebró por escritura pública. O, por ejemplo, la cesión de derechos consignados en escritura pública también debe ser hecha por escritura pública. Y todos los demás, como dice acá, todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública es lo que acabamos de decir. Todos los demás contratos que por acuerdo de partes o disposición de la ley deben ser otorgados por escritura pública. Entonces la ley exige escritura pública en otras normas. Por ejemplo, el contrato oneroso de renta vitalicia tiene que hacerse por escritura pública. La cesión de herencia también se tiene que hacer por escritura pública. Y las partes también pueden pactar que el contrato se celebre por escritura pública para que tenga validez. Por lo tanto, hay contratos formales solemnes absolutos. Podemos mencionar la donación de inmuebles y de muebles registrables. La donación de prestaciones vitalicias o periódicas gratuitas, donaciones, si son de renta periódica o vitalicia, debe ser hecha también por escritura pública y es solemne absoluto. La transacción que debe presentarse ante el juez para que recién se perfeccione es solemne absoluta. O cuando las propias partes establecen como una formalidad bajo sanción de nulidad. En ese caso también es solemne absoluta. Es decir que si falta la forma, el contrato es nulo, no produce efectos. Y luego están los solemnes relativos,
Por ejemplo, estos contratos que exigen escritura pública pero sin sanción de nulidad, como la compra-venta de inmuebles, o lo que ya hemos visto el contrato de fianza, de locación, de cesión, que deben ser hechos por escrito, pero sin el escrito, entonces eh, valen como contratos en que se obligan a otorgar el instrumento. O bien que las propias partes hayan impuesto la forma pero sin sanción de nulidad. También sería solemne relativo. Y luego están los contratos que son de uso instrumental o que no tienen una forma establecida por la ley o por las partes. Entonces la forma que se utiliza es una forma a los fines de la prueba. Hemos visto en el 969, segunda parte, que cuando la forma es requerida sin sanción de nulidad, es decir, para que produzcan sus efectos propios, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la expresada formalidad. Entonces acá es nulidad efectual de efectos, no produce sus efectos propios, no quedan concluidos como tales, no valen como tales, pero por el fenómeno de la conversión valen como contrato preliminar en que se obligan a otorgar el instrumento. ¿Qué es lo que dice precisamente el artículo 1018? Cuando dice: el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no se requiere bajo una forma de sanción de nulidad. Entonces, el contrato sin sanción de nulidad, que no tiene la forma requerida, entonces constituye una obligación de hacer, que es un preliminar. Y esa obligación de hacer es que tiene que expedirse el instrumento requerido. Y el artículo dice: si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o sea asegurado su cumplimiento. Entonces, el régimen es el de las obligaciones de hacer como todo contrato preliminar. Y en caso de incumplimiento, el acreedor tiene opción por hacer ejecutar por otro o reclamar daños y perjuicios. Si el deudor es condenado a escriturar, por ejemplo, y no lo hace, entonces el juez lo puede hacer por el deudor. Pero el requisito es que esté cumplida la contraprestación o que esté asegurado su cumplimiento. En ese caso, el juez puede escriturar por el deudor. Salvo que haya una imposibilidad. ¿Por qué puede escriturar por el deudor el juez? Porque es una obligación de hacer, pero no es personalísima, porque puede ser ejecutada por un representante legal o voluntario. Y también lo puede hacer el juez. Salvo que haya una imposibilidad, por ejemplo, se trate de un enajenante a título non domino, entonces no hay forma de hacer la escritura. En ese caso, el acreedor solo le queda la vía de la resolución del contrato y reclamar los daños y perjuicios. El artículo 1016 dice a su vez: la formalidad exigida para la celebración del contrato rige también para las modificaciones ulteriores que le sean introducidas, excepto que ellas versen solamente sobre estipulaciones accesorias o secundarias, o que exista disposición legal en contrario. Entonces, la forma del contrato también rige para las modificaciones de ese contrato. En cuanto a la naturaleza jurídica del boleto de compra-venta, es un tema que ya lo hemos analizado en la clase del contrato preliminar, en donde directamente nos remitimos a las consideraciones que ya formulamos en esa clase.